Muy bien, entonces vamos a hablar de lo que estábamos hablando, ¿no? Las modificaciones anatómicas durante el embarazo. Estoy corriendo la siguiente lámina, ¿se nota? Sí, doctor. Ya, gracias, gracias. Ya, como ustedes ya saben, el embarazo, pues, no es una patología, creo que eso ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Es un proceso fisiológico producto de la unión de dos gametos, ¿no? Y que evidentemente, para que esto se produzca, o para que esto lleve a buen término todo el proceso gestacional, van a haber una serie de adaptaciones anatómicas, fisiológicas, bioquímicas, ¿no? Y están condicionadas a la respuesta a todos los estímulos fisiológicos que vienen tanto del feto como de la placenta. Durante la etapa neonatal, durante la etapa intrauterina, ¿no? Van a haber estos cambios y va a persistir inclusive durante el puerperio y la lactancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que hay unos cambios y estos cambios se están adaptando durante todo el proceso gestacional, ¿no? ¿Qué pasa cuando se detecta la presencia de gonadotrofina coriónica en la mujer? Recuerden que el sincitio del trofoblasto, ¿no? Generalmente a la semana que se ha implantado aparece, ¿no? Entonces, cuando se hace el examen de esta gonadotrofina, se puede encontrar que especialmente la subunidad alfa, ¿no? O la beta, que es lo que nosotros siempre solicitamos, alfa o beta, pero la beta es mucho más específica, ¿no? Para el embarazo. Entonces, el incremento de estas gonadotrofinas nos hacen sospechar ante la presencia de un retraso en la menstruación, ¿no? Generalmente, a los 8 días, ¿no? Hay aproximadamente 1000 unidades de gonadotrofina que nos van a dar el resultado de que es positivo en la gestación, ¿no? Otras veces, cuando es menos, ¿no es cierto?, puede ser un falso positivo. A veces hay una reacción cruzada, especialmente con la luteinizante, ¿no? Pero de esta lámina lo que hay que llevarse por concepto es que a los 8 días tiene que haber de retraso en cualquier mujer la gonadotrofina fracción beta tiene que estar presente. ¿De acuerdo? Entonces ahora nosotros hacemos exámenes cuantitativos y también cualitativos. En el cuantitativo solamente aparece en el cualitativo digo si es positivo o negativo, pero si es cualitativo, ahí sale la numeración, ¿no? Que aproximadamente, como digo, a la semana está bordeando las 1000 unidades. La evidencia positiva del embarazo nos va a dar toda una cronología, ¿no es cierto? Cuando tenemos aproximadamente un mes de embarazo, ¿qué cosa encontramos en la ecografía? Encontramos un saco gestacional. El día 33 más o menos ya aparece la vesícula vitelina, se puede ver el saco amniótico y un embrión, ¿no? Un embrión cuya actividad cardíaca inclusive se puede ver ya después de la semana 5, ¿no? El embrioncito mide 2 milímetros, ¿no? Muy pequeñito. Depende del equipo con el que cuenten, ya pueden visualizarlo. Inclusive ahora ya hay equipos ya no es ningún problema encontrar un buen ecógrafo, ¿no? Y los costos, como saben, también ya han disminuido enormemente, ¿no? ¿Qué pasa a nivel del útero? El útero también va a tener una serie de cambios, ¿no? Normalmente sabemos que un útero, el útero de cada una de ustedes, pesa entre 70 y 80 gramos aproximadamente y tiene una capacidad a nivel en el endometrio de 10 ml, ¿no? Conforme el embarazo va progresando, pues cuando llega hasta al término, generalmente el promedio total del contenido es de 5 litros,
puede incluso llegar hasta 20 litros, ¿no? Un útero ya gestante a término pesa 1 kilo aproximadamente, ¿no? ¿Y por qué se da el crecimiento del útero? Por un tema de hipertrofia muscular. Los estrógenos son los causantes de este estímulo y generalmente una enzima que se llama la poliamina, que es la que va a hacer que el grosor, la resistencia, la pared uterina generalmente vaya a ser mayor, ¿no? De lo que era el músculo de 2.5 centímetros pasa a ser a 0.5 más o menos, hasta 1 centímetro, ¿no? Recuerden que el espesor en un útero no gestante tiene más o menos 2.5 centímetros. Y cuando ya empieza a distender por la gran elasticidad que tienen el músculo uterino, entonces puede ser inclusive de 5 milímetros hasta 1 centímetro, ¿no? Se disminuye enormemente, ¿no? Por eso es que quizás ustedes habrán visto a sus mamás o a sus familiares, dice, el movimiento de del feto se nota, ¿no? A término, es muy evidente, ¿no? Entonces, esto es por la gran elasticidad que tiene el útero, que tiene pues la adaptación, ¿no? Para poder permitir los movimientos fetales y ser visibles al ojo, ¿no? ¿Qué cosas son? Esto que hemos puesto acá son las ligaduras vivientes de Pinar, es el globo de seguridad, ¿no? ¿Por qué se produce, ¿no? Hay a nivel del músculo uterino, ¿no? A nivel de las fibras, se va a encontrar una serie de vasitos sanguíneos que van a ir perforando todo el músculo, y eso es lo que le va a dar la vascularización, de tal manera, que eso se conoce como las ligaduras vivientes de Pinar, que cuando se produzca el periodo expulsivo, ¿no? Se va a producir una gran hemostasia. Y esta hemostasia, primero la venosa y la hemostasia arterial, está ligada íntimamente a la gran retracción que se produce a nivel de los vasos arteriales, ¿no? Entonces se retraen los vasos y por tanto se corta la circulación. Y esto hace que el globo de seguridad de Pinar, que es el que llamamos cuando ya se ha producido el periodo del alumbramiento, nos va a dar pues una seguridad de que hay una buena hemostasia, ¿no? Esta es una imagen para ver cómo se produce estas ligaduras o esta hemostasia, ¿no? En la pared de las fibras musculares. Miren cómo se colapsan todas, ¿no? Miren, esta imagen es bien gráfica, ¿no? Ahí está en círculo, en el útero y la pared uterina, cómo se produce este fenómeno, ¿no? Cuando vemos nosotros que el útero ya está perfectamente contraído, ¿no? Y esto recuerden que se produce en la primera hora, máximo a la segunda hora después del alumbramiento, ¿no? De ahí la importancia también de que todos ustedes deben saber, creo que ya se los he repetido varias veces, es que estar al lado de la puérpera va a garantizar el hecho de que no haya una hemorragia masiva, ¿no? Porque si no, vamos a tener problemas serios, especialmente con las hemorragias que si no se controlan puede incluso llevar a la muerte. El útero es uno de los órganos más nobles que tienen ustedes las mujeres, ¿no? Y este órgano tan maravilloso que hay que cuidarlo tanto, pues va a dar la garantía de la perpetuidad de la especie humana, ¿no? Aquí podemos ver, nosotros sabemos ya que el útero tiene pues sus 3 capas musculares, ¿no? Y están dispuestas de manera concéntrica. Las otras fibras son a manera de elipse, ¿no? Que conforme van acercándose hacia entre la unión al istmo, entre la unión del cuello uterino y el cuerpo del útero, van a tener una disposición casi horizontal, ¿no?
¿Y qué cambios tiene estas capas musculares? Ustedes ya saben que inicialmente pues el útero no gestante tiene la forma de una perita, ¿no? Pero cuando ya empieza la gestación, conforme va llegando al segundo, tercer mes, más o menos ya se vuelve medio globoso, es como un globito, ¿no? Algunas veces a las 12 semanas ya se nota que aparece por encima del pubis, ¿no? El útero que está aumentando de tamaño. A las 20 semanas llega más o menos al ombligo y cuando ya está a las 34, 36 semanas hasta la apéndice sifoides, ¿no? Entonces, este es un tipo de mnemotecnia que siempre se utiliza, ¿no? 12 semanas aparece en el borde, 12 semanas aparece en el borde del pubis, 20 semanas en el ombligo y cuando llega a término, pues ya llega hasta el sifoides. Por eso es que las mujeres tienen problemas, la altura del sifoides está casi en relación con el músculo que separa el abdomen del tórax, ¿no es cierto? Y entonces genera una irritabilidad, ¿no? El gran crecimiento que ha tenido el útero y que al estar en contacto, ¿no?, con el músculo diafragmático, incluso con los órganos anexos, hay muchas mujeres que se quejan de dolor, ¿no?, hacia el lado derecho, ¿no?, porque hay contacto directo con el hígado, ¿no? Y si por ahí tiene una mujer problemas con la vesícula, con cálculos biliares, ¿no?, esta irritabilidad que genera los movimientos puede inclusive convertirse en una emergencia, ¿no? Hemos tenido varios casos en los cuales gestantes de por encima de las 28 o 30 semanas han tenido que ser sometidas a cirugía para quitar la vesícula, ¿no?, por el dolor intenso que les producía. Esta es una imagen que podemos ver, miren ustedes cómo gráficamente se ve a las 8, 12, 16, 20 semanas cómo es la evolución cíclica, ¿no? Cuando valoramos la altura uterina, al inicio de la gestación quizás no es muy importante porque va a depender mucho del tipo de pelvis que tengan las mujeres. Por eso es que se ha considerado que después de las 22 semanas se tiene que hacer la medición, ¿no?, de la altura uterina. ¿Qué otras modificaciones se producen a nivel del cuello uterino? Cuando ya se ha producido la gestación, después de que ha pasado más o menos un mes, ¿no?, el cuello se vuelve un poquito blando, ¿no? El color del cuello cuando lo vemos por la especuloscopía lo vemos medio azulado, por eso es que tiene estas características medio cianóticas, ¿no? ¿Por qué se produce todo ello? Aquí hay un cambio fisiológico importante, la gran vascularidad, ¿no? Y se produce un edema fisiológico en el cuello con la finalidad cabalmente de obliterar, de cerrar completamente el orificio cervical, ¿no? O mejor dicho, el canal cervical. Y todo este tejido, pues ya lo conocen ustedes por anatomía, es conectivo, ¿no? De tal manera que, como repito, se retenga el embarazo hasta el término, ¿no?, formando una cadena ahí de fibras, ¿no?, de colágeno, ¿no?, que permitan que no haya el ingreso de ningún germen, no haya el pasaje de ningún contenido, inclusive de la cavidad vaginal, que como saben puede ser hasta, puede contener, ¿no?, una serie de microorganismos que si es que pasan el cuello podrían llevar inclusive a una infección, ¿no? Entonces, pero como la maravilla del cuello hace que todo esto pues permita que este edema que se produce fisiológico no pase ninguna sustancia ni ningún microorganismo hacia la cavidad uterina. ¿Cómo se produce este fenómeno? Hay una gran hipertrofia de las células cervicales, ¿no? Proliferan toda el cuello uterino
en algunos casos incluso se vierten, y por eso es que el cuello uterino puede sangrar en algunos casos, y acompañar este moco que se ha producido con la gran cantidad de colágeno y estas miofibrillas que se adhieren al canal cervical, que lo normal es que cuando empiece el trabajo de parto, ¿no? Cuando empiece el trabajo de parto, pueda ir expulsándose, ¿no? Todo esto se va, cuando se produce, nos damos cuenta que estos cambios se están produciendo, es porque ya hay un borramiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que empieza a cortarse la longitud del cuello uterino. Normalmente, como saben, el cuello uterino tiene una longitud de más o menos 4 a 5 centímetros. Y cuando ya empieza el trabajo de parto, pues este acortamiento se va a producir gradualmente, ¿no? Paralelamente se va a producir la dilatación y ya empieza el fenómeno del trabajo de parto, ¿no? Esta es una colposcopía. Miren ustedes, este es un cuello uterino. Miren cómo se ha vertido el cérvix, ¿no? En el embarazo. Parece que, como inclusive si le tomamos un Papá Nicolau en este momento, podríamos encontrar células anormales que para el patólogo podrían constituir una transformación celular, ¿no? Pero como ya sabemos que en el proceso gestacional se produce esta versión, es normal, ¿no? ¿Cómo se produce el flujo sanguíneo a nivel útero-placentario? Como ya saben ustedes, el útero normal, que no está gestando, aproximadamente tiene el 1% del gasto cardíaco. Más adelante vamos a ver cómo se produce eso. Más abajo está, después de que ya prosigue la gestación. Este flujo sanguíneo, ¿no?, gradualmente empieza a permitir el pasaje de todas las sustancias nutritivas para que el feto pueda subsistir, y por tanto también haya un mejor metabolismo a nivel placentario, ¿no? Ya saben que se produce también un gran intercambio en la cual llegan los nutrientes y también los desechos, ¿no?, que van a ir y se van a colocar a nivel del espacio intervelloso, ¿no es cierto? Y va fundamentalmente a hacer la circulación placentaria de tal manera que haya un aporte adecuado hacia el feto, ¿no? Cuando normalmente en el último trimestre, en el segundo trimestre, ¿no?, generalmente hay un volumen de 700 a 50 mililitros por minuto, ¿no?, que es alto, ¿no?, es un flujo altísimo. Entonces, al haber este aumento grande de flujo sanguíneo, las venas, las arterias, todas tienen que aumentar su calibre, ¿no? ¿Por qué? Porque van a necesitar un gran transporte para poder llevarle todos los nutrientes al feto y hacer este intercambio, ¿no?, a nivel placentario. Entonces, esta gran distensión en el calibre de los vasos algunas veces provoca inclusive varices uterinas. Y estas varices pueden sangrar, ¿no? Un sangrado uterino producto de varices no es muy frecuente, pero es una emergencia que hay que reconocer casi inmediatamente, ¿no? ¿Cómo se regula el flujo sanguíneo a nivel uterino y placentario? Ya hemos dicho que los vasos uterinos se ensanchan, se alargan, pero siguen teniendo su capacidad inicial, ¿no? Ya saben ustedes que las arterias van a tener una gran capacidad de contractibilidad con la finalidad de transportar toda la sangre, ¿no?, de tal manera que vayan hacia el objetivo que tiene, que es llevar todos los nutrientes al feto. Y generalmente las arterias espirilares que tienen la placenta, en algún momento se dilatan y pierden, ¿no?, la contractibilidad. ¿Por qué se produce esto?
con la finalidad de que haya una reserva a nivel placentario, ¿no? Y pueda ir aumentando la gestación, ¿no? Esto es el propósito por el cual cuando hay procesos de anemia, por ejemplo, en los fetos, en madres desnutridas, recuerden que el feto no se hace ningún problema, ¿no? Si es que no tiene una buena hemoglobina la mamá. El feto va a almacenar la mayor cantidad de nutrientes a nivel de estos espacios intervellosos en la placenta y de ahí va a recoger todo lo que sea necesario para su desarrollo, ¿no? Y eso va a ser hasta el último día en que se produzca pues el parto. ¿Qué rol cumplen las contracciones uterinas? Disculpen. Cada contracción uterina en el momento del trabajo de parto tiene el propósito de disminuir el flujo sanguíneo uterino. ¿Cuál es por qué se produce esto? Porque lo que está buscando es que el flujo sanguíneo, ¿no?, ya no sea el que normalmente tenía durante todo el proceso gestacional, sino que lo que está buscando es que ya se produzca la expulsión del feto y luego el alumbramiento de la placenta, ¿no? ¿Para qué? Para que el músculo uterino recupere, ¿no?, la capacidad que tenía antes del proceso de la gestación. El grosor, la contractibilidad del músculo, ¿no?, hace de que esto se tenga que producir normalmente. Pero cuando se produce al revés, hay contracciones uterinas muy frecuentes, incluso que pueden llevar hasta una tetania, ¿no? En este momento, la disminución así brusca del flujo sanguíneo, que se produce, como he dicho, cuando hay un trabajo de parto disfuncional, va a llevar ¿a qué? A que el bebé pueda tener un pobre aporte de oxígeno y por tanto pueden hacer distrés fetal. Y si no se corrige el distrés fetal, puede llevar inclusive a una anoxia, ¿no? Entonces no le llega buen oxígeno al feto y por tanto puede llevar hasta al sufrimiento fetal. Por eso es que cuando hay contracciones es importante el aporte de oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos normalmente en los hospitales? Cuando vemos que el bebé está teniendo contracciones, el útero ya se producen contracciones frecuentes, muy seguidas, y vemos que el latido cardiofetal empieza a disminuir o acelerarse enormemente, entonces le proporcionamos oxígeno, ¿no? Esto en compensación de este fenómeno que podría llamarse una tetania uterina, ¿no? Esto lo hemos puesto ahí porque es importante que sepan también que el óxido nítrico es un vasodilatador, ¿no? ¿Y dónde se produce? En el endotelio, ¿no?, vascular, y esto nos puede servir como un buen mediador para saber si hay o no condiciones para que una mujer haga preeclampsia, ¿no? Cuando no hay una perfusión, una buena salida de óxido nítrico, estamos viendo que pueden hacer cursar las mujeres con preeclampsia, ¿no? Las hormonas que se van a producir a nivel del endotelio vascular, ¿no?, son varias, ¿no? Y las que más nos interesan son la progesterona, el estrógeno, el factor de crecimiento placentario, el factor de crecimiento endotelial, ¿no? Todo ello van a dar mejor dicho, van a dar como consecuencia la angiogénesis, ¿no? Esto es para nosotros importante porque nos va a poder permitir que la angiotensina 2, por ejemplo, que es la que debe coadyuvar en la resistencia vascular, especialmente de los efectos presores de la angiotensina 2, aumenta el flujo uteroplacentario. Entonces, cuando hay buena cantidad de angiotensina, estamos garantizando
que haya un buen intercambio a nivel del útero placentario, del riego útero-placentario. ¿Qué otras nos pueden ayudar a mejorar el flujo placentario? La relaxina, ¿no? Las adipocitocinas, ¿no? Son enzimas, ¿no?, que durante todo el proceso gestacional van a ir apareciendo para que pueda haber una adecuada perfusión sanguínea hacia el feto, ¿no? Es importante la angiotensina 2. Y también las otras, ¿no?, como la lisfatina, la leptina, resistina. Todos ellos van a ayudar muchísimo, especialmente en las células del endotelio vascular a nivel de la gran vena umbilical, ¿no? ¿Qué función tienen los ovarios? Bueno, durante el embarazo el ovario deja de funcionar, ¿no? Recuerden ustedes que el ovario en las primeras semanas, ¿no?, a través del cuerpo lúteo, va a dar lugar a que funcionen solamente hasta la 7ª semana. Después ya el ovario se vuelve casi, no cumple ninguna función, porque sabe que ya tiene que hacerlo la placenta y los otros órganos conexos de la gestación. Y esto se suprime, esta función ovulatoria, obviamente, a través del cuerpo lúteo, de la relaxina que hemos dicho que es esta enzima, y del famoso luteoma, ¿no? El luteoma no es más que las glándulas del ovario, el cuerpo lúteo, ¿no?, que es el que se transforma una vez que el ovocito ha madurado y deja el folículo, entonces, y ya se ha producido el embarazo, este cuerpo, mejor dicho, el folículo ovárico que ha crecido normalmente hasta 28, 26 milímetros, ¿no?, empieza a atreziarse. Pero como se ha producido la gestación, entonces se transforma y da lugar a el famoso cuerpo lúteo, ¿no? Esto es lo que se conoce como la luteinización de la glándula del ovario. Algunas veces, inclusive, en gestaciones muy tempranas, ¿no?, se ha podido ver que crece tanto el cuerpo lúteo que se confunde con un quiste ovárico. Y muchas veces ha llamado la atención porque se produce un dolor intenso, ¿no? Llegan a la emergencia, se hace la ecografía y se encuentra aparentemente un quiste. Y cuando se hace la laparoscopía o se hace cuando especialmente las mujeres no dan un buen dato, ¿no? A veces dicen, no, sí está menstruando, entonces uno puede cometer el error, sí está menstruando, pero a lo mejor ya estuvo embarazada, ¿no? Entonces, algunas veces hemos visto esta luteinización, ¿no?, de la aparición del cuerpo lúteo en el embarazo. Y puede crecer, como bien dice acá en esta lámina, más de 20 centímetros algunas veces, ¿no? ¿Qué otros cambios vemos entonces en el proceso gestacional a nivel de la vagina y el perine? Miren lo importante que significa aumentar la gran vasculatura, ¿no? La vagina, la vulva, ¿no? El color cambia del rosado que tenía el color de la vagina, se vuelve medio violáceo. Por eso esto es una incluso pregunta de examen, ¿no? Decía, ¿cómo son los signos clínicos, ¿no? Cuando no había todavía gonadotrofinas coriónicas, cuando no se tenía mucho conocimiento respecto de la bioquímica de la gestación, pero se podía hacer clínicamente, se podía ver, ¿no? Una mujer que ha tenido retraso, el solo hecho de ver la pared vaginal, el cuello uterino de color medio violáceo, ¿no? Entonces se podía saber que había una sospecha de una gestación, ¿no? Ese es el famoso signo de Chadwick, ¿no? Se ve mucho en las mujeres de piel clara, claro. Quizás en nosotros los andinos no es muy
no es muy evidente, pero sí se nota, sí se ve, ¿no? O sea, nosotros hemos visto cuántas veces ya, que ya sabemos cuál es una mujer normal y cuál es una mujer que está en proceso gestacional, ¿no? ¿Y qué cambios se producen a nivel de las mamas? Bueno, ya pues tiene que prepararse, esta es una de las glándulas más importantes, después del segundo mes, ¿no? Lo primero que sienten las mujeres cuando se embarazan es sensibilidad aumentada, luego aumenta incluso la textura de la mama cambia, se ponen más duritas, ¿no? Y empiezan a crecer los alvéolos, pues, ¿no? Mamarios. Los pezones se vuelven más grandes, se hiperpigmenta toda la zona areolar, ¿no? Incluso hay mayor erección. Cuando se estimulan los pezones se vuelven mucho más erectos. Y aparecen las glándulas también, ¿no? A nivel de las areolas, que son unos folículos de Montgomery, ¿no? Que son normales, por supuesto, ¿no? Y ya después del segundo trimestre empieza a tener ya el calostro, especialmente a las finales o a inicios del tercer trimestre, en los cuales ya el calostro va a empezar a tener pues la vacuna natural que le llamamos nosotros, ¿no? La vacuna natural que no hay que privarle a ningún recién nacido por la gran cantidad de anticuerpos, inmunoglobulinas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay estudios recientes en los cuales ya se ha demostrado que, por ejemplo, el calostro, por eso decía, se conoce como la vacuna natural contra una serie de enfermedades que podría tener el recién nacido si es que se le priva del suministro del calostro humano, ¿no? Menos mal que en los hospitales, bueno, las nuevas generaciones ya han entendido, ¿no? Había una temporada en que las mujeres creían que el calostro era malo, ¿no? En algunos lugares, en la zona quechua, le conocen como el poca, por ejemplo, ¿no? Que es la leche de brujas, y que eso no es bueno, no era bueno, decían en esos tiempos. Pero ahora ya se conoce perfectamente cuál es el valor del calostro para la lactancia y para el desarrollo del neonato, ¿no? Aquí podemos ver los cambios anatómicos, cómo se producen. Miren, esta es una mama normal, las glándulas todavía hipotróficas, ¿no? Miren estas mismas glándulas en la figura de lado, ¿no? Cuando ya la mama está lactando, miren estos conductos, los alveolos y las glándulas, ¿no? La glándula mamaria como se distiende para pues recepcionar la mayor cantidad de leche, ¿no? Un dato importante, dice, ¿no? Los alvéolos crecen en tamaño y las mamas no están relacionadas a la producción de leche, efectivamente. O sea, no porque tienes una mama muy grande vas a tener gran cantidad de leche, ¿no? O viceversa, no porque tienes una mama pequeñita no vas a tener gran cantidad de leche. La mama, la protuberancia de las mamas solamente está en relación no con la capacidad para la lactancia, sino con la presencia de grasa, ¿no? Tejido graso. Aquí podemos ver, por ejemplo, miren esta ginecomastia, ¿no? Producto de, si pueden darse cuenta, bien ingurgitadas, como se notan hasta las venas, ¿no? Es una mujer con mamas muy grandes y seguro con muy buena producción láctea, ¿no? ¿Qué otros cambios vamos a ver a nivel de la pared abdominal, la piel? Miren ustedes, las estrías, que es el problema por el cual cursan todas las mujeres y que es una preocupación, ¿no? Es una preocupación porque no quieren, ninguna mujer quiere tener estrías. Lamentablemente no existe, ¿no? Mujer que no vaya a tener estrías. Ya saben por qué se produce, ¿no? Se rompe la pared de la dermis, ¿no? Se hiperpigmenta, ¿no? A nivel de toda la pared abdominal, las mamas, incluso la cara interna de los muslos, ¿no? Algunas mujeres cursan con diastasis de rectos, ¿no? El recto anterior especialmente, por la gran distensión o el crecimiento que produce, hace que pues se produzcan estos diastasis, ¿no? Más del 90% de las mujeres siempre tienen hiperpigmentación, el famoso cloasma gravídico, ¿no? O el melasma también, ¿no? Y esto se produce por la gran presencia de los melanocitos
y los estrógenos. Así que es muy normal. Algunas mujeres, el cloasma son muy evidentes, especialmente las mujeres de tez blanca, en la cara y también en otras partes del cuerpo, ¿no? Algunas mujeres también cursan con arañas vasculares, ¿no? Están a nivel del cuello, en el tórax, en los brazos, ¿no? Ya saben que eso es producto del hiperestrogenismo, ¿no? ¿Qué alteraciones metabólicas podemos encontrar durante el proceso de la gestación? Obviamente lo primerito, el aumento del peso, por lo que muchas mujeres incluso siempre están buscando tener una buena alimentación, ¿no? Lo que pasa es que en nuestra cultura creen las mamás, las familias creen que hay que darles de comer el doble, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque estás teniendo con dos bocas vas a alimentar, dicen las mamás, ¿no? Entonces dejan de comer ingentes cantidades a las pobres madres, que eso hace que inclusive su nutrición sea pues muy mala, ¿no? Muy mala. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso hay que balancear, ¿no? Balancear muy bien la alimentación con productos de alto valor biológico, ¿no? Porque si no, vamos a hacer de cuenta que vamos a hacer una mala nutrición para las mamás y eso va a llevar al menoscabo de su salud, ¿no? O sea, comer harto no significa buena nutrición, sino de calidad. Algunas veces se ha establecido que normalmente el peso debe ser de 10 a 12 kilos, hasta 15 se acepta, ¿no? Teniendo como base siempre el control o el peso del primer control prenatal, siempre en el primer trimestre, ¿no? Entonces, acá sí dice bien, porque ustedes van a ver cuando vayan a hacer el serum, o si lo ven en las rotaciones en los hospitales, donde estén ustedes rotando, van a ver que algunas mujeres siempre hablan, ¿no?, de un parámetro, ¿no? Ellos dicen, debe subir 2 kilos cada mes. Entonces, imagínense ustedes, ¿cuántos meses tiene la gestación? ¿Cuántos meses? 37,40. Chicos, ¿están ahí? Sí, doctor. ¿Están durmiendo? No, doctor. Creo que esta es la última vez que hacemos estas clases sincrónicas, ¿eh? No cumplen el propósito. Bueno, ¿por qué les decía esto? Porque las obstetrices, nuestras amigas obstetrices, para ellas pues debe subir de peso 2 kilos por mes y punto, ¿no? Entonces a ese paso, si multiplicamos 9 meses por 2, serían 18 kilos deberían subir, y eso no es adecuado, ¿no? Por eso es que hay que tener cuidado, cada mujer siempre individualizar el aumento del peso en las mujeres. Otro aspecto importante es el metabolismo, el agua, ¿no? Las mujeres empiezan a tener gran retención de líquido, es normal en el embarazo, ¿no? Se me hinchan los pies, dicen las mujeres, ¿no? Se me hinchan. ¿Y qué hacemos los médicos, todo el personal de salud cuando se hinchan los pies? Inmediatamente ya estamos pensando en preeclampsia. ¿Por qué? El edema, ¿no? Pero, repito, esto es fisiológico, es normal porque hay la retención se produce porque la osmolaridad pues va a descender, ¿no? Y obviamente la vasopresina y los otros productos osmóticos pues hacen que haya una gran retención, y inclusive mujeres que toman bastante líquido retienen pues una gran cantidad de líquido, ¿no? En el embarazo más o menos se puede retener hasta 6 litros, dice, ¿no? Y esto es lo que hablábamos, el edema es pues como consecuencia, ¿no?, de la oclusión de la vena cava, ¿no? No hay un buen retorno venoso, comprime la vena cava
y también las venas ilíacas. Y por tanto, el retorno venoso es insuficiente. Por eso es que a las mujeres gestantes hay que recomendarles, especialmente en el último trimestre, que cada 2 horas, 3 horas tengan una posición casi horizontal, con poner las extremidades en 45 grados para que se pueda ayudar de esta manera fisiológicamente a que haya un retorno mejor venoso, ¿no? ¿Qué pasa en el puerperio? Generalmente se pierde más o menos 2 kilos, ¿no?, de agua en los primeros días, ¿no? Es una medida un poco arbitraria, porque el peso no siempre se pierde en esa cantidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, depende de dónde estén, ¿no? En nuestra tierra, en nuestro mundo altiplánico, las familias pues les hacen comer demasiado y ganan muchísimo peso más bien. Acá hay una imagen para ver cómo es el metabolismo de las proteínas, ¿no? Miren ustedes, el feto a término tiene más o menos 500 gramos de proteínas. Eso es del feto, y otra cantidad está a nivel del útero, ¿no? Esto está a nivel de la pared uterina, a través de las glándulas en las mamas, y también las otras proteínas que tiene pues, el sistema circulatorio del transporte a nivel uteroplacentario, ¿no? Los hidratos de carbono también se metabolizan. Siempre lo decimos, las mamás tienen una gran tendencia a ser diabéticas, ¿no? Algunas veces inclusive hacen hiperglicemias, otras hacen hipoglicemias, ¿no? ¿Por qué? Porque están sometidas pues al gran estímulo hormonal, ¿no?, de la insulina, ¿no? Y se puede suprimir inclusive el glucagón. Este metabolismo tiene que ser pues así, porque si no, no habría un buen equilibrio, ¿no? Entonces tiene que haber siempre un buen aporte de glucosa al feto, ¿no? Pero algunas veces cuando se les hace el control encontramos que está por encima de 90, ¿no? Entonces ya estamos pensando en diabetes, y esta no es una diabetes pues orgánica, ¿no?, sino es transitoria, diabetes entre comillas, ¿no?, que es muy diferente a las mujeres que hagan, ¿no?, diabetes gestacional, ¿no? Ese es otro tipo de patologías, ¿no? Así que normalmente, ¿no?, puede haber un incremento de la glucosa en la gestación, ¿no? Las grasas, ¿cómo se metabolizan? Bueno, hay gran aumento de lípidos, lipoproteínas, el colesterol, ¿no? A las 36 semanas, el LDL generalmente llega a su mayor nivel, ¿no? Por ahí, colesterol alto. A las 25 semanas también empieza a caerse ya en el HDL. Puede haber también aumento de triglicéridos, ¿no? Normal, ¿no? Pero como repito, es transitorio. Y este efecto, de cierta manera, es beneficioso. ¿Por qué? Porque ayuda, pues, de que tenga buena reserva la mamá, ¿no? Cuando especialmente hay mamás que cursan durante la gestación con vómitos intensos, ¿no? No pueden tolerar los alimentos, entonces en este tipo de pacientitas se hace esta gran reserva, ¿no? Para eso sirven. Entonces de ahí corre mano para poder equilibrar el desarrollo del feto. Siempre lo he dicho también, a la mamá, al feto no le interesa si la mamá come bien o no come bien. El feto lo que va a hacer es correr traslado de todas sus reservas de la madre. ¿Y dónde los tiene? Pues en algunos órganos importantes, ¿no? Entonces de ahí toma, y hay algún profesor que decía, por ejemplo, ¿no?, el feto se convierte en un parásito de la madre, ¿no?, porque le chupa por todo lado. Es una competencia, es una vida, ¿no?
Es un ser que está creciendo y para desarrollar necesita pues una serie de nutrientes. Y si no hay aporte, ¿de dónde va a sacar? De la madre, ¿no? De la propia reservas de la madre. Un poco para ver el equilibrio ácido básico, ¿no? En la gestación siempre hay alcalosis, ¿no? Por eso es que la mamá hiperventila, ¿no? Producto del sobrepeso que tienen, de la gestación, y recuerden que conforme asciende, ¿no? El diafragma también va a ascender, y al ascender la capacidad ventilatoria de la mamá un poco que se ve perjudicada. Pero es transitorio, nuevamente repetimos, ¿no? Hay un efecto, ¿no? El efecto Boro, que es, hay una gran liberación de la hemoglobina, está en función, mejor dicho, con la hemoglobina, ¿no? Y va a permitir que haya una disminución de la liberación, ¿no? Generalmente esto se ve producto de un aumento de el difosfoglicerol, los tres, que está en la sangre materna. Entonces, como ha aumentado el pH, ¿no? Hay una gran alcalosis, entonces se genera este efecto, ¿no? Por el cual la hemoglobina pasa a disminuir a nivel de la liberación a nivel sanguíneo, ¿no? ¿Qué otros cambios vemos también? La hipervolemia, ¿no? 40 al 50%. Recuerden que las demandas del útero, pues para cumplir con llevar todos los nutrientes y todos los oligoelementos al feto, tiene que aumentar, ¿no? Entonces estos nutrientes van a ir de manera continua y rápida, ¿no? Van a proteger de tal manera que protejan a la madre y no haya pues complicaciones, ¿no? A nivel de la coagulación sanguínea que se produce, hay gran fibrinólisis, se aumenta, ¿no? ¿Cuál es el objeto? Mejorar la hemostasia, ¿no? Especialmente el factor 1, ¿no? Más del 50% se produce. Y los otros factores, el 11, el 13, disminuyen, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber un tiempo de coagulación, el tiempo de protrombina, ¿no? El fibrinógeno van a aumentar, ¿no? ¿Con qué objeto? Repito, protección. ¿Qué funciones cumple el corazón? Regular el buen pasaje de sangre y llegar que la frecuencia cardíaca en la mujer gestante normalmente tiene sus latidos entre 60, 70, 80, puede aumentar inclusive hasta 10 a 15 por reposo, ¿no? Generalmente cuando se pone hacia el lado izquierdo el útero, por la gran distensión que se produce, ¿no? Y se empuja un poco el corazón hacia el lado izquierdo. Entonces aparece un soplo funcional, ¿no? Que es normal, ¿no? En el electrocardiograma no se ve nada de una alteración. El eje nada más está desviado hacia la izquierda, ¿no? Ya sabemos también que la presión arterial y la resistencia vascular disminuye enormemente, ¿no? El gasto cardíaco aumenta más o menos en 30%. Lo máximo a lo que llega es ¿en qué momento? Es cuando más se necesita de este aporte sanguíneo, hasta entre las 28 y las 32 semanas, ¿no? La saturación del oxígeno en el feto a esta edad gestacional generalmente es al 10%. En el trabajo de parto, por ejemplo, aumenta, disminuye, ¿no? Y por eso es que cuando la mujer está en decúbito, como requiere mayor aporte, la ponemos hacia el lado izquierdo, ¿no? Hay una mejor perfusión de oxígeno.
También hay una serie de cambios a nivel de las endotelinas, ¿no? Como ya conocen como vasoconstrictores. Aumenta enormemente estos niveles de endotelina, estas enzimas, especialmente para preparar el parto, ¿no? Y el pulmón va a cumplir una función especial, como es el diafragma, ¿no? Al ascender, miren ustedes que al término puede llegar incluso 4 centímetros, ¿no? Entonces, ahí es cuando se horizontaliza el corazón, el diámetro del tórax pues aumenta más o menos 2 centímetros en su diámetro transverso y la circunferencia 6 centímetros. Por eso es que el ángulo costodiafragmático hace que el corazón se horizontalice, ¿no? Y ya lo que habíamos hablado, las dificultades incluso con el aumento de la o mejor dicho, de la frecuencia respiratoria, ¿no? Aquí vemos esta lámina, que puede vernos, miren cómo el útero a término, el ángulo que normalmente existe entre diafragma, desde la apófisis sifoides, desde 68, ¿no? Pero en la gestante miren cómo aumenta, ¿no? Se vuelve mucho más obtuso, hasta 103, ¿no? Y miren cómo la pared torácica también disminuye, ¿no? Su capacidad ventilatoria. Es normal, repetimos. La función pulmonar la podemos ver también acá. Ahí, bueno, nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Nos quedamos en esta. Ya son las 8:30, sí. Lo que pasa es que también tengo clases con los chicos de la residencia, así que vamos a dejarlo acá. Gris. Sí, doctor. Perfecto. Entonces nos faltan todavía algunas láminas, lo concluimos la siguiente clase, ¿ya? Ya. Les agradezco su participación. Que tengan buena noche.